Ya, ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde y noche. Para algunos todavía son tardes, son noches, hora de Houston. El gran de la semana pasada, en el estuvimos hablando de los sacramentos de nuestra Santa Madre Iglesia, y no solo de nuestra Santa Madre Iglesia, sino sacramentos que nuestro Señor Jesucristo instituyó. Así es de que vamos a comenzar prestos y dispuestos. Vamos a presentar a nuestros panelistas. Vamos a comenzar por Osmin Guerrero. Buenos días, Osmin. Buenas noches. Buenas tardes, Osmin. Buenas noches hermanos, un gusto estar aquí con ustedes y un gusto también estar aquí con los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, ya sea a tratar de responder las preguntas que hagan o a tratar el tema que nos compete hoy, que son las características o rasgos de la verdadera iglesia, ¿verdad? Muchísimas gracias, Osmin Guerrero. Buenas noches, Rodrigo Pérez Calvo Bernal. ¿Allá son tardes en Colombia o son noches? Son noches. Buenas noches a todos. Bendiciones en Cristo Jesús. Y en Santa María siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologista católico y miembro del movimiento Juan 23. Bueno, sí, hoy vamos a seguir con la segunda parte del programa que comenzamos hace unas semanas sobre los sacramentos, porque los sacramentos son uno de los rasgos inconfundibles de la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Ya? Y bueno, pues no siendo más, yo creo que ya podemos darle inicio. Muchísimas gracias, Rodrigo, desde Colombia para el mundo. Bueno, pues mi nombre es Javier Morales y estamos desde Houston, Texas, transmitiendo para todos ustedes este programa que esperamos que sea de gran bendición, formación para todos aquellos hermanos que tienen dudas con respecto a sus sacramentos. Si usted piensa que le falta uno, vaya con su sacerdote, acérquese a su parroquia y con gusto le van a ayudar. Bueno, pues nos tocan los temas vamos a tocar el tema, el sacramento de la confirmación, vamos a tocar el sacramento del matrimonio, orden sacerdotal y unción de los enfermos. Ya la semana pasada tocamos el bautismo, la Eucaristía, la primera comunión, que sería, ya terminamos con ese tema, tocamos la confesión la semana pasada, entonces vamos a continuar. Bueno, pues vamos a comenzar con la confirmación, porque muchas de las veces nos vienen a decir que son inventos de la iglesia, que es invento del Papa, que no se necesita. Vamos a ver si es verdad que existe la confirmación en la Biblia, si es bíblico o son simplemente inventos de hombres. Vamos a ver si es importante. Bueno, pues no sé, quiere comenzar primero Osmin Guerrero. Adelante, Osmin Guerrero. Vamos a tocar el tema de la confirmación. ¿Es bíblica la confirmación? Claro que sí es bíblica. Es más, yo tengo por aquí una Biblia protestante, donde en la misma Biblia protestante Jesús le da ese mandato a Pedro que confirme a sus hermanos, ¿verdad? Eso nosotros lo encontramos en el Evangelio de San Lucas. Lo vamos a buscar para que veamos pues que incluso en las mismas Biblias protestantes se encuentra, ¿verdad? Es San Lucas capítulo 22, versículo 32. Y Jesús le dice a Pedro: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces vemos aquí, Cristo le está dando la orden al primer papa de la iglesia, que es San Pedro, el primer líder de la iglesia, de que confirme a sus hermanos. Es más, si nosotros revisamos la historia de San Pedro, dice que San Pedro fue el encargado de hacer prevalecer este sacramento, el sacramento, sobre todo el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación. Y él confirmó a sus hermanos, y de ahí en adelante la iglesia siempre ha conservado este sacramento.
Vamos a ver lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1285. Nos dice, con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana. Entonces estamos viendo nosotros pues que el sacramento de la confirmación constituye, está de los sacramentos de la iniciación cristiana. Con estos sacramentos, con estos tres sacramentos, el cristiano inicia ese camino para el cual Cristo lo ha llamado, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. O sea, una persona bautismada no está completo, no está pleno, si no recibe el sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación nos vuelve aptos para la batalla, nos imprime de carácter. Y nos dice, en efecto, a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la iglesia. Entonces vemos, con el sacramento de la confirmación estamos más íntimamente unidos a la iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo, porque esto es lo que confiere el sacramento de la confirmación, el Espíritu Santo. Vemos que los mismos apóstoles tuvieron que ser confirmados. ¿Cuál fue la confirmación de los apóstoles? Fue el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, que eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Luego nos sigue diciendo el numeral 1285. De esta forma, se comprometen mucho más como auténticos testigos de Cristo a extender, y aquí es interesante, mire, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. O sea, a través del sacramento de la confirmación, nosotros estamos comprometidos con Cristo a extender y defender la fe. Entonces, es una obligación de todo cristiano bautizado y confirmado extender el reino de Dios y defender la fe. Muchísimas gracias, Osmir, por tu participación. Vamos a ir un poquito más, cada vez más, avanzando en el tema. Rodrigo Andrés Calvo, ¿la confirmación es bíblica o es invento de la iglesia? ¿Una mentira, simplemente una falacia, una calumnia? ¿Qué es lo que es? Adelante, Rodrigo. Bueno, vamos a empezar con el catecismo, con el YUCAT, el catecismo de los jóvenes. Nos dice así, ¿qué es la confirmación? Numeral 203. La confirmación es el sacramento que completa el bautismo y en el que recibimos el don del Espíritu Santo, quien opta libremente por una vida como hijo de Dios y bajo el signo de la imposición de manos y la unción con el crisma. Se pide el Espíritu de Dios. Recibe la fuerza de ser testigo del amor y del poder de Dios con sus palabras y obras. Y entonces un miembro, ¿qué? Es entonces un miembro pleno y responsable de la Iglesia Católica. Es como se llama, es como decir, es nuestra cédula, nuestra ID. Es cuando ya somos declarados mayores de edad en nuestra fe, en la Iglesia Católica. Dice eso el numeral 203. Y el numeral 204 dice, ¿qué dice la Sagrada Escritura acerca del sacramento de la confirmación? Bueno, dice, ya en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios esperaba que el Espíritu en el Espíritu de Jesús era el Espíritu Santo que anhelaba el pueblo de Israel, y era el mismo Espíritu que Jesús prometió a sus discípulos, el mismo Espíritu que descendió sobre sus discípulos 50 días después de la Pascua y en la fiesta de Pentecostés. Y nuevamente es el mismo Espíritu de Jesús quien desciende sobre aquel que recibe el sacramento de la confirmación. Eso está en los numerales 1285 a 1288 y en 1315 ya el Catecismo Grande. Estoy citando el YUCAT, que es la versión resumida. Ahora, bíblicamente,
Podemos encontrar también en Hechos, el capítulo 8, versículo 14 al 17, lo siguiente. Los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los habitantes de Samaria habían recibido la palabra de Dios y les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pues aún no había venido sobre ninguno de ellos, aún no había venido sobre ninguno de ellos. Solo habían recibido el bautismo en el nombre de Jesús el Señor. Pusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces vemos como en esta posición de manos, la gente solo había recibido el bautismo, pero no había recibido el Espíritu Santo. Pero aquí les impusieron las manos los apóstoles y pudieron recibir el Espíritu Santo. Nosotros creemos que en la confirmación recibimos este Espíritu, el Espíritu de Dios, para hacernos apóstoles, o sea, para salir a predicar, no solo con palabras, sino con obras, nuestro testimonio de vida. ¿Ya? Lo importante de aquí es entender el valor de este sacramento, porque muchos creen que es simplemente un formalismo más. Y que hasta aquí dejo mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu participación, Rodrigo. Y es que es importante la imposición de las manos cuando el obispo te impone las manos para que descienda sobre ti el Espíritu Santo. Y eso es súper importante. Es importante porque, como dijo Osmin, nos pone en la armadura para empezar a evangelizar, nos imprime carácter a nuestra persona. Hay por allá un pasaje, no sé si por ahí Osmin o tú me pueden recordar por ahí, no sé si es Números capítulo 17, versículo 16 en adelante, donde habla de que Moisés le impone las manos a Josué. Y después nos pasamos también a Deuteronomio, parece que es 34:9, donde dice que Josué crecía en sabiduría, pues Moisés le había impuesto las manos. Entonces se transmite el Espíritu Santo y hasta ahorita acabamos de abordar el tema, pero se ve que es bíblico. Estamos entrando en esto en calor y le quiero preguntar a Osmin Guerrero. Osmin Guerrero, ¿tienes algo más que aportar al tema de la confirmación? Adelante, Osmin Guerrero. A ver por ahí, Osmin Guerrero. Rodrigo. Aló. Osmin. Sí. Te perdimos por un momento. Entonces, estaba hablando yo, preguntando de Números, capítulo 25, capítulo 26, donde Moisés le impone las manos a Josué. Y en Deuteronomio 34:9 dice que Josué creció en sabiduría, pues Moisés le había impuesto las manos. Entonces estamos viendo que cuando le impone las manos tiene un propósito para confirmar. Claro, así es. Deuteronomio 34:9 dijo, ¿verdad? Sí. Así es, dice, y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos, y los hijos de Israel le prestaron obediencia y ejecutaron lo que mandó el Señor a Moisés. Entonces, sí, efectivamente vemos aquí como Moisés impone las manos a Josué y es así como le es transmitido el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Pero también nos dice la doctrina oficial de la Iglesia que en el Antiguo Testamento los profetas anunciaron que el Espíritu Santo del Señor reposaría sobre el Mesías. Eso nosotros lo encontramos en Isaías capítulo 11, versículo 2, donde dice, y reposará sobre él el Espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor. Dice, para realizar su misión salvífica. O sea, este Espíritu Santo se nos da a nosotros a través de la confirmación para realizar la misión salvífica, como nos dice San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 22, donde dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura.
y le entregaron el volumen. Vemos que no existía Biblia. Existía aquí, aquí dice un volumen, en otra Biblia dice el rollo, porque se escribía en rollos o pergaminos, en rollos de papiro o en pergaminos, que eran trozos de piel de cabra, de antílope o de ternero, ¿verdad? Entonces, bien, dice aquí, le entregaron el rollo, el profeta Isaías, y desenrollando el rollo o el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, y me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor. Entonces nos sigue diciendo la doctrina oficial de la Iglesia, el Catecismo 1286. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo por Juan fue el signo de que Él era el que había de venir, el Mesías, el Hijo de Dios. Y eso del bautismo nosotros lo encontramos en San Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 17, donde Jesús allí mismo recibe el Espíritu Santo, o sea, recibe la confirmación, que es nosotros los bautizados católicos recibimos con la imposición de manos del obispo o del sacerdote designado por el obispo, en cuyo caso que el obispo no pueda asistir. Habiendo sido concedido por obra del Espíritu Santo, toda su vida y toda su misión se realizaron en una comunión total con el Espíritu Santo, que el Padre le da sin medida. Nos dice San Juan 3:34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque da el Espíritu sin medida, nos dice. Entonces, nosotros cuando recibimos la confirmación, es allí donde recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu sin medida. Es allí donde nosotros somos capaces de anunciar la palabra del Señor. Porque estamos confirmados para hacerlo. Muchísimas gracias, Osmin Guerrero. Vamos a pasar con la última aportación de Rodrigo Andrés Calvo para pasar al siguiente sacramento. ¿Tienes algo más que aportar, Rodrigo Andrés Calvo Bernal? Sí, mira, voy a seguir leyendo aquí del UCAT, morales 205 y 206, porque es importante. Dice, ¿qué sucede en la confirmación? En la confirmación, el alma de un cristiano bautizado queda marcada con un sello indeleble que solo se puede recibir una vez y que marca a esta persona para siempre como cristiano. El don del Espíritu Santo es la fuerza de lo alto en la que esta persona realiza realiza la gracia de su bautismo a través de su vida y es testigo de Cristo. Esto es importante, ¿por qué? Porque los amigos adventistas, Ellen White, una de sus doctrinas, dice que el sábado es el sello de Dios, pero la Biblia enseña que el sello de Dios es el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados, no el sábado. Entonces, para que ustedes puedan mirar dónde está la doctrina de hombres y dónde está la doctrina bíblica. Por otro lado, dice el numeral 206. ¿Quién puede ser confirmado y qué se exige a quien solicita la confirmación? Bueno, todo cristiano católico que ha recibido el sacramento del bautismo y que está en estado de gracia puede ser admitido a la confirmación. ¿Ok? Pues textos bíblicos encontramos Isaías 61:1, donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Eso es lo que hace la confirmación. En Salmo 51:12 dice: oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. En Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, ¿cómo es la forma que recibimos el Espíritu Santo? Cuando lo buscamos, y lo buscamos para tener una vida de testimonio, una vida
de verdaderos cristianos. ¿Ok? No, yo creo que por ahora, bueno, voy a decir lo que dijo Santa Teresa de Jesús al respecto. Dice, digo que importa mucho y el todo una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere. O sea, mediante la confirmación recibimos ese valor con el que, por ejemplo, personas como Pedro, que habían tenido miedo de confesar a Jesucristo, estaba confesándolo delante de los fariseos y de los maestros de la ley, a pesar de que ellos se lo habían prohibido. Y Pedro valientemente les dice, es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Muchas gracias. Y es que es importante, Rodrigo, remarcar y recalcar la imposición de manos de un obispo desde que venga descendencia directa desde los apóstoles para poder hacer eso. Y es por eso de que en la imposición de manos se recibe el Espíritu Santo, se recibe esa fortaleza, te pones esa armadura para empezar a evangelizar, como dice Osmin. Antes los apóstoles tenían miedo, fueron confirmados en el Espíritu Santo y salieron a evangelizar. Pues muchísimas gracias. Entonces, en una palabra, entonces, Rodrigo, ¿es bíblico el sacramento de la confirmación? 100%. Gracias. Osmin Guerrero, ¿es bíblico el sacramento de la confirmación? Claro que sí, hermano, es 100% bíblico. 100% bíblico. Vemos que ese fue el primer versículo que di, que es San Lucas, capítulo 22, versículo 32, donde Cristo mismo le está diciendo al apóstol San Pedro, confirma a tus hermanos. Entonces sí es 100% bíblico. Muchísimas gracias. Vamos a pasar el sacramento y vamos a comenzar con el matrimonio. Ese es el sacramento que nos sigue. Porque luego dice mucha gente, no importa si me caso. Yo con vivir en unión libre estoy bien. A ver si le pagan por favor el micrófono a Osmin. Gracias. Entonces mucha gente dice, no, yo con que vivo en unión libre estoy muy bien, no necesito el sacramento. Además, ese es un invento de la iglesia. No necesito casarme. ¿Para qué quiero eso? Si yo y él vivimos felices. Ni siquiera es bíblico el matrimonio. Cada quien se casa con quien quiere y vivamos la fiesta en paz. Vamos a ver si el sacramento es simplemente una imposición de la iglesia o es un mandato del Señor. Y vamos a comenzar con Osmin Guerrero para comenzar. Pero antes de que comencemos, Osmin Guerrero, déjenme decirles que hoy, como todos los programas de Mesa Redonda, pues tenemos un premio y en cualquier momento se va a lanzar una pregunta y vamos a estar regalando el día de hoy esta Biblia Jerusalén, que ya van 2 programas seguidos que casi le atinan. Decían por ahí, casi le atino. Dije yo, pues casi se la lleva. Casi, por un poquito. Mire, edición de lujo y huele a nuevo. Así es de que esté pendiente, no le vamos a avisar, nomás voy a decir, Rodrigo, la pregunta, y se acabó. Si usted está perdiendo el tiempo platicando con nuestros hermanos separados en el chat, poniendo la atención a ellos, después no diga, hermano, no escuché la pregunta. La pregunta se va a decir, y cuando nos den las 10 en punto, aunque usted dé la respuesta, si no la dio a tiempo, se acabó. No va a ganar. Así es de que, hermanos, la respuesta iba a ser muy sencilla. Ponga atención, ya no deje de estar platicando con nuestros hermanos separados. Mire que nomás lo vienen a distraer para que usted no se lleve la gran bendición de llevarse la Biblia. Así es de que estemos al pendiente. Este señor de Pentecostal Apostólico me recuerda a alguien que siempre andaba atacando al padre Luis Toro, que se llamaba Luis. Siempre andaba por ahí atrás de él y haciendo también en el chat. Yo creo por ahí que si le abrimos una investigación ya sé quién es. Bueno, pues vamos a continuar con el matrimonio. Osmin Guerrero, ¿estás listo? A ver, me le prenden el micrófono, por favor, a Osmin Guerrero y vamos a comenzar. Adelante, Osmin. Ok, bueno,
El sacramento del matrimonio en la doctrina oficial de la Iglesia se encuentra en el artículo número 7. Entonces nos dice la doctrina de la Iglesia que la Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer, que son imagen y semejanza de Dios, según nos lo dice Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 27. Y se cierra con la visión de las bodas del Cordero, que se lo encontramos nosotros en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 9. Y de un extremo a otro, la Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor. Nos vemos que nos dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, que la mujer está ligada a su marido mientras él viva, mas una vez muerto el marido queda libre para casarse con quien quiera, pero solo en el Señor. Y es más, el apóstol San Pablo recomienda, dice bueno fuera que el hombre se quedara como él, o que la mujer, ¿verdad? Y a las viudas dice, les recomiendo que se queden así, viudas, sin casarse, para que se dediquen al Señor, dice. Entonces, bien, todo ello en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de la Iglesia, nos dice Efesios capítulo 5, versículos del 31 al 32. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos harán una sola carne. Gran misterio es este, nos dice San Pablo, y lo digo con respecto a Cristo y su Iglesia. O sea, es decir, la Iglesia pasa a ser la esposa de Cristo. Nosotros, cada uno de nosotros, somos la esposa de Cristo. Entonces, por eso es de que no se puede hablar mal de la Iglesia. Hoy en día, lastimosamente, andan hermanitos allá afuera, hermanitos que, entre comillas, se llaman cristianos, pero que no son cristianos. Porque si fueran cristianos, no hablaran mal de la esposa de Cristo. Si alguien habla mal de la esposa de Cristo, automáticamente deja de ser cristiano. No lo es, no es cristiano ni evangélico, porque el evangelio nos manda a respetar la iglesia, nos manda a respetar también el matrimonio. Y la iglesia tiene un matrimonio con Cristo. Estamos unidos con Cristo a través del bautismo y confirmamos esa unión matrimonial con Cristo con la confirmación, ¿verdad? Entonces vemos cómo todos los sacramentos van unidos, van entrelazados, y estos sacramentos nos encumbran al sacramento que está por encima de todos, que es la Eucaristía. Entonces, bien, vamos a ver qué es lo que dice también el 1602, perdón, ya lo leí ese, el 1603. El 1603 nos dice del Catecismo de la Iglesia Católica: la íntima comunidad de la vida y amor conyugal, fundada por el Creador y provista de leyes propias, se establece sobre la alianza del matrimonio, un vínculo sagrado, y no depende del arbitrio humano. El mismo Dios es el autor del matrimonio. Nos dice un documento de la Iglesia que se llama Gaudium Spes en el 48. La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador. El matrimonio no es una institución puramente humana, a pesar de las numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo largo de los siglos en las diferentes culturas, estructuras sociales y actitudes espirituales. Estas diversidades no deben hacer olvidar sus rasgos comunes y permanentes, a pesar de que la dignidad de esa institución no se trasluzca siempre con la misma claridad. Existe en todas las culturas un cierto sentido de la grandeza de la unión matrimonial. La salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. La Iglesia defiende acá el matrimonio, y este matrimonio debe ser entre hombre y mujer, no
hombre con hombre, ni mujer con mujer, como hoy en día aquellos grupitos de minoría que quieren satisfacer sus apetitos sexuales desviados, porque es una desviación moral la que han tenido, es un problema psicológico que estas personas tienen, que lo hacen muchas veces seducidos por apetitos sexuales cuando se desvían del Señor, y también lo hacen porque el demonio muchas veces los instiga o los hostiga a abandonar sus relaciones de mujer con hombre para abandonarse en pasiones vergonzosas de hombre con hombre y mujer con mujer. Entonces nosotros como cristianos católicos estamos llamados a respetar este sacramento del matrimonio y a defenderlo ante la sociedad civil, a defenderlo incluso de aquellos partidos comunistas que quieren abolir el matrimonio, de defenderlo de aquellas sociedades satánicas que quieren abolir el matrimonio para así hacer un ataque a la familia. Este es algo demoníaco, atacar el matrimonio. No podemos atacarlo. Por eso es que nosotros como católicos defendemos el matrimonio. Y por eso es que decimos no a la unión de hombre con hombre y mujer con mujer. Muchísimas gracias, Osmi Guerrero. Vamos a pasar con Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Rodrigo, el matrimonio es un invento de la iglesia, es bíblico, es un mandato de Dios. Adelante, Rodrigo Andrés Calvo. Bueno, hermanitos, claro que es un mandato de Dios. Primero que todo, el propósito del matrimonio es formar una familia y que esa familia esté en bendición de Dios. O sea, Dios ordenó el matrimonio porque es para bendecirlos, ¿ok? Para bendecir la pareja y sus hijos. Dice, bueno, la Biblia, ahorita vamos a empezar con una aclaración. Por ejemplo, dice 1 Timoteo 3:2, 1 Timoteo 3:12 y Tito 1:6, ¿sí? Que en este caso que el obispo, los diáconos deben ser maridos de una sola mujer. Se refiere esto a que deben estar casados una sola vez, ¿sí? No a la poligamia como hacen los hermanos mormones o como hacen en otras sectas, o como se acostumbra mucho en los movimientos protestantes, que yo me caso con alguien y entonces me aburrí de ella, entonces busco otra iglesia y en esta otra iglesia me dicen que el matrimonio que yo tenía antes no era válido, entonces vuelvo y me caso con otra de esa congregación y así sucesivamente. Hay personas que se la pasan años saltando de iglesia a iglesia protestante, casándose y separándose varias veces para poder, pues, como comer de varios postres, ¿no? El estilo buffet, ¿ya? Pero la Biblia nos manda que hay que ser maridos de una sola mujer, no de varias, ¿ok? Eh, Dios, Jesucristo nos dice que, eh, eh, digamos que el plan original de Dios siempre ha sido hombre y mujer, y que por causa de la iniquidad Moisés permitió que se separaran, pero, pero que no es la voluntad de Dios, es un asunto de los hombres, ¿ya? Ahora, vamos a mirar algo muy, muy importante, que es lo que dice el Yucat, ¿okay? Dice, todas las personas están llamadas al matrimonio, numeral 265. Dice, no todo el mundo está llamado al matrimonio. Y a algunas personas Jesús les muestra el camino, un camino particular. Les invita a vivir renunciando al matrimonio por el reino de los cielos. También las personas que viven solas por otros distintos motivos pueden tener una vida plena, ¿ok? Y eso, bueno, ya lo vamos a abordar. Ahora, hay unos casos que yo quiero abordar como en el 267 que dice, ¿qué hace cuando un católico quiere casarse con un cristiano no católico? Entonces, en este caso, para la celebración del matrimonio, hay que solicitar un permiso expreso de la autoridad eclesiástica, porque el matrimonio llamado mixto entre católico y bautizado no católico exige por ambas partes una fidelidad especial a Cristo,
de forma que el escándalo, aún sin remedio de la separación de los cristianos, no se continúe en pequeño y lleve quizás incluso al abandono de la práctica religiosa. ¿Ok? Entonces tiene que haber un consentimiento especial para celebrar este tipo de bodas. Ahora, ¿qué otra cosita? El casarse con un no cristiano también, o sea, ni siquiera protestante, sino de otra religión, dice el numeral 268. Para los católicos puede ser difícil para la propia fe y para los futuros hijos casarse y vivir con una pareja que pertenece a otra religión. Por responsabilidad ante los fieles, la Iglesia Católica ha establecido el impedimento para contraer matrimonio con disparidad de culto. Por eso un matrimonio de este tipo solo puede contraerse válidamente si antes del enlace se obtiene la dispensa de este impedimento. Este matrimonio no será sacramental. Y ojo, cuando se celebra este matrimonio tiene que haber un compromiso del cónyuge no católico de educar a los hijos en la fe católica. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, el otro aspecto que hay que tener es que, digamos que la Iglesia Católica tiene algunos elementos para validar la nulidad matrimonial. Ojo, no el divorcio. La Iglesia Católica no hay divorcios, hay elementos que permiten la nulidad matrimonial, que significa que es declarar que ese matrimonio nunca existió en realidad. Por ejemplo, si yo me caso y mi pareja resulta que era esquizofrénica, estaba chiflada y yo no sabía y ella no me lo dijo, que tenía un problema de, de ese calibre, pues entonces eso se puede considerar un matrimonio inválido. Si yo a los 12 años o cumplí 15 años y mi noviecita también se enamoró de mí a los 14 y de locura decidimos casarnos, y a los 20 años nos dimos cuenta que cometimos un error, pues claro, eso también se considera un matrimonio nulo. ¿Por qué? Pues porque éramos muy inmaduros para tomar una decisión de semejante envergadura. Entonces se le considera nulo. O por ejemplo, yo llegué y por accidente, por ponerme juguetón, embaracé a mi novia. Y llega muy cortésmente, me pone una escopeta aquí para que yo me vaya a casar. Pues obviamente ese matrimonio también será nulo, no será válido, porque el matrimonio tiene que ser un consentimiento de las dos partes de la pareja. Ahora, por otro lado, vamos a leer algo de la Biblia que es muy hermoso, Efesios 5, 22 al 33, para que entendamos la importancia y el valor del matrimonio. Dice que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. O sea, ya hay una autoridad del hombre sobre la mujer. Dice, pues el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza y al mismo tiempo salvador del cuerpo, que es la iglesia. O sea, el marido es la cabeza de la mujer, ¿sí? Pero igual que Cristo, además, es el salvador de ella, pues, o sea, en el sentido que vamos a ver los versículos siguientes. Dice, y como la iglesia es dócil a Cristo, así también debe serlo plenamente las mujeres a sus maridos. Esta parte le gusta mucho a los hermanos protestantes para maltratar a las mujeres. Dicen, si ve, usted tiene que obedecer, usted tiene que ser dócil, dice la Biblia, y eso la patean, la mechonean, la tratan como se les da la gana porque leen hasta ahí los versículos bíblicos. Pero sigamos leyendo. Dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que esa sumisión de la mujer
no es gratuita, por así decirlo, sino que a su vez el esposo, el marido, debe entregarse hasta la vida, como lo hizo Cristo por ella, ¿ok? No tratarla como un trapo viejo, como un, ¿cómo es que se llama? Como si fuera una lavadora, un electrodoméstico más, ¿ok? Ustedes, los varones, nos casamos con alguien para amarla, respetarla y formar una familia. No estamos casados con la empleada del servicio, ¿ok? Ahora, vamos al versículo 26. Dice así, para consagrarla a Dios, purificándola por medio del agua y la palabra. ¿Ok? Se preparó así una iglesia esplendorosa, sin mancha ni arruga ni cosa parecida, una iglesia santa e inmaculada. Igualmente, los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, miren cómo uno debe tratar a su esposa dentro del matrimonio. O sea, hay que tratarla de una forma pura, llevándola a Cristo, ¿sí? Tratándola como su esposa, como una mujer, no como una vagabunda, ¿ya? No como una prostituta, ¿ya? Y el matrimonio hay que santificarlo. O sea, no todo es válido en el matrimonio, hay cosas que deben tener sus limitaciones y el matrimonio debe tener un orden puro y santo y hay que trasladar a sus esposas con respeto y presentarla a Dios. Esa es la responsabilidad del marido, presentarla al final de la vida esplendorosa, sin arrugas, sin mancha, ¿ok? Inmaculada, ¿sí? Y dice que los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. Entonces, ¿por qué los amigos protestantes les encanta agarrar a pata a sus pobres esposas? Si Cristo dice que deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo, ¿les gustaría que ellos los agarraran a patadas, que les agarraran de las mechas, que los trataran a ellos como electrodomésticos? Seguramente no. Dice, pues nadie odia su propio cuerpo, antes bien, ojo, que antes bien lo alimenta y lo cuida como hace Cristo con su iglesia, lo alimenta y lo cuida con cariño. Eso es lo que el varón debe hacer con su esposa, que es su cuerpo del cual nosotros somos miembros. Por eso, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer y llegarán a ser los dos uno solo. Ojo, ¿esto qué significa? Es muy importante. Si usted se va a casar, varón, llévese a su mujer, a su esposa, a vivir aparte. No es 20 eso de que yo me segundos. voy a ir a vivir ok, que yo me voy a ir a vivir con mi suegra, que yo me voy a vivir con mis suegros. Eso no funciona. Dios mandó que usted formara su hogar aparte con su mujer, tuviera sus hijos, no que se fuera a vivir con sus papás y su esposa. Ojo. Gran misterio es este que yo relaciono con la unión de Cristo y la iglesia. En resumen, cada uno ama a su mujer como se ama a sí mismo y que la mujer respete al marido. Esa es la síntesis paulina del matrimonio. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Osmin Guerrero quiere hacer un comentario corto ya para pasar al siguiente sacramento, que sería orden sacerdotal. Algo que se tenga Claro, que... claro. Claro, bueno, vemos nosotros cómo la Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro, ¿verdad? O sea, ambos fueron creados para que ambos se amaran y que uno fuera pertenencia del otro. El hombre le pertenece a la mujer y la mujer le pertenece al hombre. De manera que el hombre no se manda solo, no vaya y diga, no, pues es que a mí nadie me manda, yo voy a salir donde yo quiera. No, tiene que hablar con su mujer y hacer una consulta. De igual manera, la mujer. Hoy en día estamos entrando en una sociedad donde nadie quiere ser mandado, todos quieren ser absolutos, pero no, tienen que dialogar mutuamente y ambos tienen que comunicarse las acciones que van a realizar para que todo marche bien. Entonces,
Nos dice la Sagrada Palabra de Dios, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, la mujer que es carne de la carne del hombre es igual al hombre, porque fue sacada de la costilla de Adán. Es la criatura más semejante al hombre mismo y que le es dada por Dios como un auxilio. O sea, la mujer debe auxiliar a su esposo, porque de repente uno de hombre no toma muy buenas decisiones, solo se deja ir. Entonces la esposa debe ayudarle a pensar, debe hacer una ayuda idónea. Y hombre y mujer representan a Dios mismo, que es nuestro auxilio. Entonces el hombre debe auxiliar a la mujer y la mujer a su vez debe auxiliar al hombre, así como Dios nos auxilia a nosotros. Por eso nos dice Génesis 2:24 que por eso deja el hombre a su padre y su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Entonces, si ya siendo una sola carne a través del sacramento del matrimonio, deben velar el uno por el otro. ¿Por qué? Porque son un solo cuerpo, una sola carne. Esto significa que una unión indefectible de sus dos vidas, el Señor mismo lo muestra recordando cuál fue el principio, cuál fue en el principio el plan del Creador, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Entonces, nosotros debemos velar y apartarnos de aquellas ocasiones pues, que nos pueden acarrear problemas, ¿verdad? En todo tiempo, la unión del hombre y la mujer vive amenazada por discordias, por problemas en veces familiares, por un espíritu de dominio, por la infidelidad, por los celos, por los conflictos que pueden conducir hasta el odio del uno para el otro, ¿verdad? Entonces nosotros debemos apartarnos de todas esas cosas para que no haya una ruptura de la familia, porque si no, los hijos pues crecen de una familia distorsionada, y es ahí donde viene, y los hijos al ver de que los papás no se aman, ellos mismos se sienten no amados y buscan refugios en las pandillas o buscan refugios con los malos amigos o con las malas amigas y ahí donde se hacen drogadictos. Es ahí donde en ocasiones pues la mujer busca a otra mujer y así vienen desviaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Por no saber conducir un hogar, por no saber llevar un matrimonio. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Guerrero. Bueno, pues vamos a pasar con la pregunta para ver quién se lleva la sagrada palabra de Dios, la Biblia de Jerusalén. No sé si Rodrigo está listo. Por ahí me estaba acordando hace un momento de ese hermano que siempre andaba atacando al padre Luis Toro por todas y me acordé. Luis Erika se llamaba. Luis Erika, y adivinen qué, aquí anda en el chat. Anda por ahí disfrazado Luis Erika. Así es de que le pedimos por favor que no venga a hacer de las suyas aquí al canal. Ya lo tenemos localizado. Bueno, pues Rodrigo, ¿estás listo para la pregunta? Pasemos al siguiente sacramento y la hago. Ya está lista, pero dejemos que se acumule para que no esté tan fácil. Ya va a ser fácil. Perfecto. Pero... Perfecto, bueno, pues vamos a pasar entonces al siguiente sacramento, orden sacerdotal. Ese sacramento me encanta y más ahora, ¿verdad? Que la iglesia está siendo muy perseguida. Así es de que vamos a comenzar contigo, Rodrigo, con este tema de orden sacerdotal. Adelante, Rodrigo. Bueno, a ver, muchas gracias. Bueno, el orden sacerdotal, lo primero que hay que aclarar es que todos en la iglesia somos sacerdotes. Por medio del bautismo, somos hechos sacerdotes, reyes y profetas. Eso me acuerda que hay alguien en internet que vive diciendo que es profeta por lo del bautismo. No tarda en decir que también le digan rey. Bueno, el hecho es que somos profetas, reyes y sacerdotes. Pero hay unos en especial que reciben un sacerdocio distinto, que es el sacerdocio ministerial. Todos en la iglesia tenemos un sacerdocio, todos los bautizados tenemos un sacerdocio universal, pero hay un sacerdocio ministerial,
que es dedicado a servir al cuerpo de Cristo, ¿ya? Y su objetivo es impartir los otros sacramentos, ¿ya? ¿Sí? Y es una dedicación, un llamado, es un don que da Jesucristo para que estas personas lo imiten, ¿sí? En todos sus elementos, incluyendo hasta en el celibato, en muchos de los casos. Como les digo, esto es un don, es un llamado de Dios. Y, por ejemplo, bíblicamente podemos encontrar Efesios 4, creo que es. Vamos a mirarlo. Efesios, donde están los ministerios. Vamos a mirar primero lo que es el... A ver. Vamos a ir primero a Apocalipsis a mirar lo que es el sacerdocio universal. Está en Apocalipsis, ya les digo. Apocalipsis 1:6 y 5:10. Vamos a ver. Apocalipsis 1:6. Dice, al que nos ha constituido en reino y nos ha hecho sacerdotes para Dios su Padre, a él la gloria y el poder para siempre. Amén. Ahora, en Apocalipsis también podemos encontrar Apocalipsis 5:10. Vamos a mirar. Porque muchos hermanos protestantes dicen que el sacerdocio se acabó con Cristo, que porque la Biblia dice que Él es el sumo y eterno sacerdote. Obviamente Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. Pero una cosa es el sumo sacerdote y otra cosa son los demás sacerdotes. Y como en la Biblia siempre ha habido las dos figuras, eso no quiere decir que la existencia de un solo sumo sacerdote elimine la existencia de los demás sacerdotes, como lo estamos viendo aquí. Dice Apocalipsis 5:10, y los constituiste en el reino para nuestro Dios y en sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Entonces vemos cómo hay este tipo de sacerdocio, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 7 nos habla el apóstol Pablo sobre la necesidad de que estos sacerdotes, o bueno, de que el que es célibe se dedique a las cosas de Cristo, a los asuntos de Cristo, tanto hombres como mujeres que permanezcan célibes. Y dice, mi consejo es que permanezcan como yo, pero si no pueden, cásense. O sea, si Dios no los ha llamado, si no les ha dado este don de la continencia, es mejor que se casen para que no se quemen. Y dice Pablo en todo Apocalipsis, en toda 1 Corintios 7, que bueno, que el que se case, que se dedique a su mujer y a las cosas del mundo, pero el que logre permanecer célibe, que se dedique a las cosas de Dios. Entonces, él nos va dando como ese orden ya de lo que debe ser este sacerdocio, ¿ok? Ahora vamos a mirar la cita. A ver, permítanme un segundo. De los 5 ministerios bíblicos, está en Efesios 4:11, ¿ok? Dice así: Él dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y a otros maestros. Ok, entonces, primero que todo, la iglesia tiene sus 12 apóstoles, el sucesor de Pedro, el sucesor de los otros 12 apóstoles, de los otros 11 apóstoles, que se llaman patriarcas,
pero además los cardenales como tal son también sucesores apostólicos. Ahora, los profetas hemos tenido a lo largo de nuestra historia muchos profetas cuyas profecías han cumplido. Incluso las apariciones de la Virgen de Fátima fueron proféticas, ¿sí? Hemos tenido evangelistas o evangelizadores. Los primeros evangelistas que conocemos en la Biblia se llaman Mateo. 20 segundos. Mateo, Marcos, Lucas. Ok, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok, pero muchos otros han salido a evangelizar como ministros, pues como misioneros, perdón. Pastores, que son los presbíteros o sacerdotes o curas, pues que nosotros conocemos, y maestros que vienen a ser como los catequistas, los que enseñan el conocimiento de la fe. Esto es entonces el sacerdocio ministerial, está compuesto por ministros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo Osmín Guerrero, el sacerdocio, bendito sacramento sacerdotal. Adelante, Osmín. Ok, bueno, voy a tocar este numeral, este versículo que dio el hermano Rodrigo, que es Efesios 4:11, ¿verdad? En el contexto que lo dijo el apóstol San Pablo, estuve leyendo un documento antiguo del siglo IV, donde explicaban por qué el apóstol San Pablo escribió esto, ¿verdad? Muchas veces cuando uno lo lee así solo por leerlo, como el protestantismo, puede sacar unas doctrinas erróneas, ¿verdad? Entonces, este documento del siglo IV nos decía de que el apóstol San Pablo escribió esto porque habían muchos que se adjudicaban evangelios o evangelios falsos, ¿verdad? Entonces, por eso es que él dice que a unos constituyó evangelistas y a otros, bueno, pero lo voy a leer, dice así, así él mismo a unos ha constituido apóstoles. Entonces, aquí, ¿por qué está poniendo en primer lugar a los apóstoles? Porque recordemos que hay un texto en la Biblia donde dice que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. En este caso, los primeros serían los profetas, ¿verdad? Y los últimos serían los apóstoles, pero en este caso pasan a ocupar el primer lugar. Recordemos que Jesucristo dijo que en el reino de los cielos, aquellos que pasamos a ser seguidores de Cristo, en este caso los primeros fueron los apóstoles, entonces ocupan la primacía en todo. Entonces, bien, por eso es que aparece aquí los apóstoles como primer lugar. Después los profetas, que es el que ocupa el segundo puesto porque son los que anunciaron en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces está dando ese orden de la revelación, el apóstol San Pablo. Y después dice que a otros evangelistas, que aquí se está refiriendo a los 4 evangelios, que ya bien muy bien citó el hermano Rodrigo, que es San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y a otros pastores y doctores, pastores o doctores, dice aquí. Entonces, estos pastores no son los pastores protestantes que nosotros conocemos por tales, sino que es un orden sagrado, es el obispado, son los obispos. Muchos me han dicho, no, usted está equivocado, usted está dando algo erróneo. Pues no es así. Nos dice lo que es Hechos 20:28, donde dice, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él adquirió con su propia sangre. Entonces, ¿quiénes son los encargados de apacentar? Los obispos. O sea, el verdadero pastor es el obispo y no el come tortilla del pastor, porque ya ve que muchos de ellos son personas ignorantes que a lo mucho tienen quizás 6º grado y ya la quieren venir a hacer de pastores. Por eso es que de repente nosotros cuando escuchamos a uno de estos hablar,
mencionan unas palabras todas grenchas, todos allá como que son bajados de la montaña, que con el perdón de los hermanos que viven en cerros o que es allí, porque no estoy queriendo ofender a nadie, sino que a lo que me estoy refiriendo, pues que son personas sin estudio, pues son personas sin estudio, que en ocasiones, ajá, dígame. A ver, vamos a ver, porque esto se está poniendo sabroso, a ver. Ujú, Porque muchas veces atacan a nuestros hermanos separados el sacerdocio, diciendo que el sacerdocio no es válido. Eso lo vamos a hacer para ujú, otro tema. Pero ok, imagínate, supongamos, que ellos dicen que el sacerdocio no es bíblico. ¿Cómo comprueban ellos que su pastor sí es bíblico? ujú. Claro, en cierta ocasión yo le pregunté a un pastor eso, ¿verdad? Un pastor de la Príncipe de Paz. Me acerqué, pasé a su capilla, me tocó evangelizar esa zona y le pregunté, ¿verdad? Yo le dije, quiero que me dé un texto bíblico a la luz de las Sagradas Escrituras y a la luz del Espíritu Santo, que me responda quiénes son los encargados de apacentar y de guiar la iglesia del Señor. Y él me dijo, así bien prepotente, hasta alzó el pecho y me dijo, nosotros. Yo le dije, no, no es así. Yo le dije que me respondiera a la luz de las Sagradas Escrituras, no a la luz de su soberbia, no a la luz de su entendimiento, a la luz de lo que usted piensa, sino a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces, la Sagrada Escritura nos dice que los encargados de apacentar la iglesia del Señor son los obispos, y los obispos son sucesores de los apóstoles. Por ejemplo, nosotros podemos ver en Hechos capítulo 1, versículo 20. Versículo 20, e incluso eso está en las Biblias protestantes, pero fue quitado. Por ejemplo, si nosotros revisamos una Biblia protestante de 1906 o anterior a 1906, la Biblia Reina Valera, nosotros vamos a encontrar lo que dice así, en Hechos 1:20 dice, así es que está escrito en el libro de los Salmos, quede su morada desierta y ni haya quien habite en ella, y ocupe otro su lugar en el episcopado. Entonces, eso decían las Biblias protestantes. Entonces, las Biblias protestantes han sufrido más de 26 modificaciones donde van cambiando ciertas palabras para que irle quitando lo católico a las Biblias. Entonces, vemos los pastores o los protestantes con las Sociedades Bíblicas Unidas modifican la Biblia a su antojo para que así ya no hayan pruebas que comprueben que los verdaderos encargados de guiar al pueblo del Señor son los sacerdotes. Pero bien, en el Antiguo Testamento todavía se encuentran rasgos de eso. Por ejemplo, si nosotros leemos Malaquías 2:7 dice, has de saber que en los labios del sacerdote se encuentra la ley y el conocimiento de Dios. Entonces ahí no dice en los labios del pastor, no, dice en los labios del sacerdote. Entonces, bien, los grados del orden que la iglesia posee son tres, que es el episcopado, que los sucesores de los apóstoles, el episcopado son aquellos que ocupan la sucesión apostólica, ¿verdad? Y después los sacerdotes y los diáconos. Estos son los tres grados que posee la iglesia. Y es más, nos lo dice también el catecismo. El catecismo de la iglesia nos lo dice. En el 1536 nos dice, el orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la iglesia hasta el fin de los tiempos. Es pues el sacramento del ministerio apostólico, el orden sagrado, el orden sacerdotal, es el ministerio del sacramento apostólico. Muy bien. Comprende tres grados, que son el episcopado, o sea, los obispos, el presbiterado, que la palabra presbiterado viene de presbíteros, una palabra latina que significa sacerdote o anciano, y el diaconado, que la palabra diácono significa servidor. El diácono fue creado para el servicio. Hoy en día de repente puede ser que haya algún diácono por ahí que quiera ser superior al sacerdote, ¿verdad? Pero el diácono debe saber y debe conocer que el apóstol San Pedro creó este ministerio o este orden para el servicio, para el servicio. Vemos que Cristo no le dijo a Pedro, tú crea diáconos, no le dijo, sino que le dijo,
tú eres Pedro, o sea, Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, eso cuando Jesús le dice, te daré las llaves, le está diciendo, te daré el poder, te daré todo el poder sobre la iglesia que estoy fundando. Entonces Pedro, conociendo que tenía el poder, viene y establece una nueva clase sacerdotal, y esa nueva clase sacerdotal inferior al sacerdocio ministerial es el diaconado, que ese diaconado se creó con una sola intención, el servicio, el servir, el ayudar, porque nosotros, dijo el apóstol San Pedro, debemos dedicarnos a la predicación, a la palabra, no debemos descuidar este ministerio, el ministerio de la palabra. 20 segundos, nada más. ¿Terminaste eso? Ya terminé. Ok, ¿me puedes repetir, por favor, Malaquías 2:7? Sí, Malaquías 2:7. Malaquías 2:7 dice, has de saber que en los labios del sacerdote se encuentra la ley y el conocimiento de Dios. Muchísimas gracias. Por ahí también les encargo que me busquen, por favor, Levítico 21:8 también. Bueno, Levítico 21:8 dice, al sacerdote lo tendrás por santo porque él da el pan de tu Dios. Entonces esa es la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, por ese sacramento hermoso que el sacerdote celebra, que es la Eucaristía, por eso debemos constituir al sacerdote por santo, por el ministerio que realiza, por la acción sagrada que realiza en nombre de Cristo, y que Cristo le confirió eso, ¿verdad? Muchísimas gracias. Aunque pueda ser que el sacerdote tenga errores personales, pero el error personal no le quita la santidad que representa ese ministerio. O sea, el sacerdote puede ser pecador, porque lo dice también Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 3, dice que el sacerdote, dice, es constituido y puesto por Dios, dice, es capaz de comprender a los ignorantes y está guiado, puesto que también él está rodeado de debilidad. Entonces, él como persona, pero el orden que él recibió es el sagrado, y por eso es que el sacerdote se debe tener por santo, porque posee un orden sagrado, un orden santo. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Guerrero. No sé si ya estás listo para la pregunta, hermano Rodrigo. Sí, ahora sí estoy listo. Bueno. Estoy dispuesto. Vamos a pasar con la pregunta, y quiero que después de la pregunta, por favor, ya para cerrar el tema del sacerdote, quiero dejar en bien claro que nadie puede hacerse autollamar pastor o autollamar sacerdote, y quiero que por favor me busque la cita bíblica de Hebreos capítulo 5, versículo 4, por favor, cuando termine Rodrigo. Adelante, Rodrigo, estamos listos para la pregunta de la Biblia. Vamos a ver de qué nos irás a preguntar de la Biblia, de esta plática que estamos teniendo. ¿De qué nos vas a preguntar? Se va a esta Biblia a Jerusalén. Antes de lanzar la pregunta, va a ser muy fácil, increíble que no la atinen. Antes de hacer esa preguntica, es importante tener en cuenta que en Hechos, del versículo 10, el capítulo 14, versículos 19 al 23, ¿sí? Pablo iba por las ciudades designando con Bernabé a los tres, ¿ya? Hechos 14:23 marca claramente que eran solamente los apóstoles los que tenían la autoridad para designar a los pastores o a los presbíteros. Entonces, y eso es lo que enseña la iglesia y la Biblia, que solamente los apóstoles designaban a los pastores. ¿Quién designa los pastores de las iglesias protestantes? De ellos ninguno tienen apóstoles, ninguno, ni los luteranos, ni los anglicanos, ni los pentecostales, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los niños del amor, ni la secta de la luz del mundo dice que tiene un apóstol, pero se les embolataron los otros 11, y así sucesivamente. ¿Dónde están los apóstoles? Los 12 apóstoles que deben designar los pastores de las iglesias protestantes. Ahí dejo esa
preguntita. Esa no es la que concursa, sino es una meditación. Ahora sí, ahí viene la pregunta. La dejaste en el tintero, en el aire, para meditarla, de tarea. Sí, de tarea para que la mediten. Ok. Ahora sí viene la pregunta cuchi cuchi. La pregunta Espero que estén, sí, espero que estén muy atentos. A ver, díganme cuáles son las condiciones por las cuales la Iglesia Católica acepta el divorcio. Uy, ese es de Díganme mi... las condiciones por las cuales la Iglesia Católica acepta el divorcio. Más fácil, imposible. Esa Biblia No, no, Jerusalén no, les va a no salir sería, más no fácil sería comprarla. divorcio. Adelante, Hermano, no Osmin. sería divorcio, Bueno, sería yo dejo que nulidad. Fermín siga Sería con nulidad. Porque A no ver, existe el divorcio en la iglesia, hermano. Osmin, adelante, Condiciones por prende el las cuales micrófono, la Osmin, iglesia por acepta favor. la nulidad. Está prendido. A ver, súbele. Ahí estás, Osmin. Ajá, a ver, me lo había apagado, parece. Yo creo que la pregunta sería las condiciones por las cuales la iglesia acepta la nulidad matrimonial, porque recordemos que divorcio no existe en la iglesia católica, por lo menos. Amén. Entonces, dañaste la pregunta. No existe, pues obvio. Trampita. Bueno, No perdón. puedes ganarte la Sí, sí, perdón. Bueno, que me la mande el hermano ahí. Biblia, no acepta el divorcio. Ok, está bueno. Bueno, ok, Bueno, Antonio va a pues es preguntar que otra. ahora necesitamos una pregunta, porque quedan exactamente 20 minutos para que la gente participe y se pueda llevar la Biblia. Ok, bueno, voy a leer un numeral entonces del catecismo. Nos dice aquí de dónde viene el nombre de este sacramento, ¿verdad? En el 1537 nos dice, la palabra orden designaba en la antigüedad romana cuerpos constituidos en sentido civil, sobre todo en el cuerpo de los que gobiernan. Ordinario designa la integración de ordo. En la iglesia hay cuerpos constituidos que la tradición, no sin fundamento en la Sagrada Escritura, llama desde los tiempos antiguos con el nombre de taexis en griego, de ordines en latín. Así la liturgia habla del ordo episcoporum, o sea, del orden presbiterorum y del ordo diaconorum. También reciben este nombre de ordo otros grupos, los catecúmenos, las vírgenes, los esposos y las viudas. Entonces de allí viene el nombre de el orden sacerdotal, ¿verdad? Ordo presbitorum. Bueno, muchísimas gracias. Rodrigo, ¿tienes la pregunta? Sí, voy a hacer otra pregunta entonces. Adelante. A ver, ¿cuáles son los 5 ministerios bíblicos? Y la cita. Oye, hermano, yo creo que los voy a abandonar porque mi teléfono aquí se está descargando ya. Ya se está muriendo. Pero si de repente me voy, ya saben que se murió mi teléfono. Amén. Está bien, hermano. Adelante, Rodrigo. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que es la unción de los enfermos. Bueno, entonces, nomás repite la pregunta, por favor. Ok. Entonces, ¿cuáles son los 5 ministerios bíblicos y en qué cita bíblica aparecen? Muchísimas gracias. Entonces, ¿cuáles son los ministerios? Ok, está bien, ya no vamos a moverle más. Vamos a pasar al sacramento de la unción de los enfermos. Vamos a comenzar contigo, Rodrigo, ya que estás ahí. Adelante. Bueno, entonces, la unción de los enfermos es un sacramento que se puede aplicar después del bautismo en cualquier momento. ¿Ok? Tiene 2 funciones. Una de ellas, bueno, tiene 3. Primero, perdonar nuestros pecados, al igual que el bautismo y que la confesión tiene esa característica que perdona pecados, ¿ya?
pero además sana nuestras enfermedades, ¿sí? Y en caso de que, pues, que la voluntad de Dios sea llamarnos a su presencia, pues nos purifica y nos lleva directamente al cielo. ¿Dónde podemos encontrar bíblicamente estos pasajes sobre la unción? Bueno, principalmente en Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 16. Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 16. Dice así, una versión más legible. Bueno, ¿está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo. Y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Entonces vemos cómo si alguien está enfermo, debe llamar a los presbíteros de la iglesia, a los sacerdotes, ¿sí? Para que le unjan con óleo en el nombre del Señor, ¿ya? Y ya una vez ungido, se hace la oración, y esta oración, junto con la unción del aceite, sanará al enfermo. Entonces ahí vemos una cita bíblica al respecto. Y la segunda cita la encontramos en Lucas 10:34. Dice así, 10:34. Y acercándose, vendó sus heridas, echando aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Entonces, vemos aquí cómo el buen samaritano cogió a este hombre moribundo y lo sanó, o sea, le vendó sus heridas y que utilizó como método de curación el aceite, ¿sí? Que está descrito en Santiago, y el vino que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí vemos presente también lo que es este sacramento de la unción de enfermos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pasar con Osmin Guerrero. Chécale por ahí, por favor, el Facebook. Checa, por favor, el chat de aquí de YouTube, por favor, y a ver si ya contestaron por ahí, Rodrigo. Adelante, Osmin Guerrero, la unción de los enfermos. Adelante. Si me le suben el volumen. Ok, ya está. La unción de los enfermos. La unción de los enfermos es uno de los dos sacramentos de sanación, uno de los dos sacramentos de curación, ¿verdad? Tenemos el de la confesión o reconciliación y la unción de los enfermos. Entonces estos son los dos sacramentos de sanación que Cristo quiso instituir en su iglesia, y por eso su iglesia los mantiene, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces nos dice el 1499 de nuestro catecismo, dice, con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, o sea, este sacramento de la unción de los enfermos solamente el presbítero lo puede hacer, que quede bien claro, ¿verdad? Entonces, toda la iglesia, con la oración de los presbíteros, toda la iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado, para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Es por eso que a aquella persona que está sufriendo, que está en estado de agonía, se le recomienda que ofrezca ese sufrimiento en ayuda de sus familiares, para la salvación de sus familiares, porque se está uniendo al sacrificio de Cristo, y ese sacrificio de Cristo es salvador. Entonces, cuando nosotros encomendamos a esta persona a que ofrezca su sufrimiento y que los una a los sufrimientos de Cristo en la cruz, su sufrimiento se está convirtiendo en sufrimiento de ayuda para un familiar que todavía no se ha querido acercar al Señor, para que a través de ese sufrimiento el Señor haga que esta persona se acerque, ¿verdad? Entonces nos dice también el 1500,
La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Vemos que muchas veces el hombre cuando está sano, cuando está fuerte, muchas veces no quiere contar con Dios. Uno lo invita a la iglesia y no se quiere acercar. Pero cuando está enfermo, ahí se da cuenta de que tiene límites, ahí se da cuenta que no es tan fuerte como él pensaba, ahí se da cuenta que necesita de Dios, ahí se da cuenta que sí es necesario acercarse al Señor. Para aquellos hermanos que nos están escuchando, quisiera hacerle la invitación de que no se alejen del Señor, no se alejen de la iglesia, no esperen a estar enfermos para acercarse al Señor. Pero bien, si estás enfermo, pues acércate lo más antes al Señor. En la enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo y a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Es allí que vemos nosotros personas que están en estado de agonía, en estado de sufrimiento, quieren buscar ayuda donde no la hay, buscan ayuda con el brujo y resulta que su condición primera se vuelve peor, porque no solamente está enfermo él, sino que termina enfermándose alguien de la familia, y no solamente enfermándose, sino que muriendo, y mueren sin la gracia de Dios. ¿Por qué? Por andar buscando ayuda con el curandero, por andar buscando ayuda con el brujo. No, mis hermanos, no deben buscar ayuda con el brujo, deben buscar ayuda con el ministro de Dios, que es el sacerdote, para que los unja. Si Dios quiere que usted se sane, se va a sanar a través de la unción de los enfermos. Y si es que no se llega a sanar y se muere, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque se va para el cielo a gozar de las bienaventuranzas que Dios nos ofrece. Entonces, por eso es la importancia tan grande de este sacramento, el sacramento de la unción de los enfermos. Cuando usted está enfermo, allí dice, ya dio la cita el hermano Rodrigo, que está en el apóstol Santiago, Santiago 5:14, dice, si alguien está enfermo, busque a los presbíteros. Busque los presbíteros para que lo unjan con aceite. Entonces puede también hacer a la persona más madura. Este sacramento ayuda a la persona a ser más madura y la enfermedad también, ¿verdad? Que hay personas que están enfermas y resulta que esta persona enferma muchas veces da más palabras de aliento que alguien que no esté enfermo o de aquella persona que lo fue a visitar, ¿verdad? Entonces el sufrimiento muchas veces nos ayuda a nosotros para hacernos más humildes, para hacernos más maduros, o bien puede ser para volvernos muchas veces soberbios o renegar de Dios, ¿verdad? Pero no vayamos a hacer eso, no vayan a renegar de Dios. A ver, una Y cosita. ayudar. A ver, dígame, hermano. A ver, Rodrigo, por favor, chécale por ahí, dale para atrás al chat, a ver si por ahí alguien ya contestó, Rodrigo. Pero dale hasta mero atrás, quién contestó primero, por favor. Sí, Nada más, ganador, nomás eso sí, ganador. al final del programa lo damos a conocer, ¿no, Rodrigo? Pero nomás chécale bien, porque no quiero que se borre el chat o se ¿Cómo? acabe. Sácale una captura de pantalla por ahí, por favor, y lo damos a conocer al final del programa. Ok. Adelante, Osmil. Ok, muy bien, entonces muchas veces la enfermedad con frecuencia, nos dice el catecismo, que con frecuencia la enfermedad empuja a la persona a la búsqueda de Dios y a un retorno hacia Él. Hay personas que de repente se encontraban alejadas de Dios, pero con esta enfermedad que le vino, comienza a buscar de Dios y retorna a Él. Entonces por eso es que el apóstol San Pablo dice, bendita enfermedad que me acercó a Dios. O también en la carta de los Romanos dice, bendita desobediencia que nos trajo tan grande salvación, que nos trajo tan grande Redentor. Y eso también se hace en la gran vigilia pascual, en el pregón pascual, ¿verdad? Que dice, bendito pecado que nos trajo a tan grande Redentor. Entonces, debemos darle gracias a Dios por esa enfermedad, porque a través de la enfermedad nosotros tenemos un encuentro más personal con Dios. Entonces nos dice el catecismo de la iglesia en el 1502, el enfermo ante Dios. El hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios. Ante Dios se lamenta por su enfermedad,
Nos dice el Salmo 38. Y de él, que el Señor de la vida y de la muerte implora la curación. Nos dice el Salmo 6.3 y Isaías 38. La enfermedad se convierte en el camino de conversión. Nos dice el Salmo 38.5, el Salmo 39.9 y 39.12. Y el perdón de Dios inaugura la curación. Nos dice San Marcos capítulo 2, versículos del 5 al 12, donde él cura a un paralítico, ¿verdad? Donde dice, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y los judíos dicen que se extrañan y dicen, oye, este hombre blasfema, pero ¿quién? Y no solamente Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús le responde, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados, yo le dijo a este paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces con esto Cristo está demostrando el poder de perdonar pecados, el poder de sanar a un enfermo. Y por eso ese poder Cristo Jesús se lo transfiere a la iglesia, se lo transfiere a los apóstoles. Eso nosotros lo encontramos donde Jesús transfiere este poder de perdonar pecados en San 23. Y con el perdón de los pecados, que ya el hermano Rodrigo lo dijo, ¿verdad? Que este sacramento de la unción de los enfermos también conllevaba el perdón de los pecados. Con ese sacramento se perdonan los pecados. Por eso es que se vincula pecado y al mal. Entonces, eso es muy cierto. De repente nosotros nos encontramos enfermos y muchas veces no nos damos cuenta el por qué. Muchos enfermos debemos meditar en nuestra vida anterior, a ver si nos hemos alejado de Dios. Y si nos hemos alejado de Dios, ten presente que esa es la causa por la cual estás enfermo. Y que la fidelidad de Dios y la fidelidad a Dios, según su ley, devuelve la vida. Yo, el Señor, soy el que te sana, dice Éxodo 15:26. 20 segundos. 20 segundos. Ok, 20 segundos. Termino con esto. El profeta entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Finalmente, Isaías anuncia que Dios hará venir un tiempo para Sión en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. Entonces, como nos dice el catecismo, que el sufrimiento puede tener un carácter redentor. Ya el hermano Rodrigo parece que lo dijo en una transmisión pasada, que por qué el ladrón se salvó. Sí, sí, así no había hecho ni una obra buena. Pues resulta que se salvó porque estaba sufriendo con Cristo y entregó ese sufrimiento a Cristo mismo cuando dijo, nosotros merecemos estar aquí, dijo, pero este hombre nada ha hecho. Y luego le dice, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Entonces, por ese sufrimiento que él aceptó, que le tocaba, que se lo merecía, entonces que se mostró humilde, entonces allí hizo una obra de misericordia, que es, por ejemplo, también condolerse con Cristo, ¿verdad? Condolerse con Cristo que estaba sufriendo, pero que él no merecía estar sufriendo. Y entonces viene él y acepta ese dolor. Entonces por eso es que nosotros debemos aceptar el dolor, debemos aceptar el sufrimiento y ofrecérselo a Dios, para que así el Señor nos sane, para que así el Señor nos libere. Gloria a Dios. Tiempo, muchísimas gracias. Bueno, pues estamos a punto de terminar el programa. Rodrigo, adelante, ¿tienes el ganador? Sí, mira, el ganador es John Gundes. ¿Quién es? Aló. Sí, ¿quién es? ¿Quién es el ganador? El flamante. Es el participante John Gundes. ¿Cómo se llama? Joe Gundes. Espérate, voy a poner la captura. Joe Gunles. Ok, John Gunles es el ganador de la Biblia Jerusalén. Vamos a ver.
A ver, rapidito. A ver, antes de que termine el programa, me dijo la hermana, puso la hermana Sucia ahí que hiciera otra pregunta, que iba a regalar algo también. La voy a hacer ahí mientras está buscando y leyendo usted, hermano. Okay. A quien la responda, revisan ustedes quién la responda y pues ¿cuáles son los dos sacramentos de sanación que existen? Esa es la pregunta que yo hago y al que lo responda la hermana Susi le va a regalar algo. Dice que va a ser no sé, ya puso ahí que va a regalar algo. No sé qué va a regalar, pero va a ser algo bueno, me imagino. Ok, ¿cuáles son los dos sacramentos de sanación? ¿Cuáles son los dos sacramentos de sanación que existen en la iglesia? Ok. Bueno, pues entonces ya estamos listos. Joe Gonles, hermano, te pedimos por favor que entres a la página de Facebook de Mesa Redonda y te comuniques con nosotros, por favor, y te identifiques para que nos pases tus datos personales para poderte mandar la Biblia de Jerusalén. Muchísimas gracias por estar participando con nosotros en Mesa Redonda. Felicidades al nuevo ganador que se llama Joe Gonles. El Joe sin pistolas, el Joe desarmado se llama. Muchísimas gracias a todos por haber estado participando con nosotros. Osmín Guerrero, sigues por ahí. Antes de que se te apague el teléfono, por favor, despídete de todos, por favor, y gracias por estar siempre con nosotros, Osmín. Bueno, un gusto estar con todos ustedes, mis hermanos. Soy el hermano Osmín Guerrero, fundador del Ministerio de Evangelización y Apologética, Defensores de la Fe. También fundador en El Salvador de otro ministerio que se llamaba Naví, que significa el que es llamado por Dios y que debe llamar a otros en nombre de Dios. Y pues es un gusto haber estado con todos ustedes. Me siento muy contento de que siempre estén en sintonía con nosotros y los sigo invitando a que nos escuchen, a que nos vean y que inviten a otros hermanos a que nos escuchen y que participen para que se puedan ganar un catecismo, una Biblia o alguna otra cosa que se esté regalando. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias. A ver, Osmín, por ahí dice que los dos sacramentos son salvación. De salvación es la unción, los enfermos y la confesión. Sí, efectivamente ese es. Bueno, pues tenemos otro Carlos Ezequiel Mayorga. Por favor, que se comunique con nosotros por ahí a Mesa Redonda, Facebook. Esto es bien importante. Si no nos busca por Mesa Redonda y nos escribe y nos explica, entonces no vamos a poderle dar el premio. Así de fácil. Es bien difícil identificar cuando una persona viene y se pone un apodo y luego dice, yo soy el que me la gané. No, tiene que mostrar que efectivamente él ganó. Bueno, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Javier Morales. Usted me puede buscar en mi página de Facebook como Morales Javier. Ahí me va a encontrar. Y quiero dar gracias a Dios por haberme permitido entrar en sus hogares y poder pues dar un poquito de lo que yo sé y aportar, aunque sea un granito de arena, para el reino de Dios, para evangelizar a mis hermanos. Rodrigo Andrés Calvo Bernal, despídete, por favor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a todos por haber estado una vez más en la emisión de su programa, Mesa Redonda. Que el Señor les bendiga. Y bueno, felicitaciones a Joe Lunes. Y no, nos veremos el miércoles, Dios mediante, ya en una nueva emisión. Creo que ya el miércoles se levanta el veto a mi canal. Entonces las cosas volverán por sus cauces normales, pero de todas formas, como siempre, gracias a Testudo, el Testudo está en manos de Gibran, porque ha sido de gran bendición y digamos que el hecho de que nos haya prestado su canal en estos momentos Rodrigo, muy bueno. Este próximo miércoles vamos a estar regalando este diccionario de catequesis en Pregúntale a Rodrigo y sus amigos, así es de que estén todos al pendiente, inviten a las personas para que vengan y participen con nosotros. Y pronto yo también estaré regalando este libro, ¿sí? De Doña Cata, el libro
de la Virgen María a la luz de la Biblia. Muy bonito. Entonces, estén pendientes. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, ya se despidió el hermano, ¿cierto? No, ahí está. Bueno, entonces que el hermano se despida, ¿no? Ya se despidió. Bueno, entonces, hermanitos, nos vemos el miércoles. ¿Le gustó este programa? Manito arriba, ¿sí? Si no le gustó, pues manito abajo, pero haga algo. Recuerde que usted cuando comparte estos videos también está ayudando a predicar y a evangelizar, ¿ok? Esto es gratis, como lo ha dicho Javier, y hay que dar gratis lo que se dio, lo que se recibió gratis. Entonces, eh, permitan que más personas cada día conozcan más el Evangelio de Jesucristo, conozcan la Biblia, conozcan la doctrina de la iglesia que Él dejó, la iglesia católica. El Señor les bendiga. Feliz descanso. Bye, bye.